Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Seguimos en una labor que yo creo que es obligatoria para todos, el análisis y la reflexión sobre los acuerdos de La Habana para poder votar en conciencia, que finalmente es lo que debemos hacer todos. Para continuar con el tema de la justicia, no la justicia transicional, porque yo creo que ahí no hay tanto debate de que esa debe ser la que se debe acometer, sino todos los puntos acordados. Hemos invitado a dos personas a este programa. El doctor Alfonso Prada, que viene coadyuvando en forma muy eficiente al sí, con debates, con reflexión, de una manera, a mi juicio, muy respetuosa, y el doctor Jaime Castro, que también escribió un comité para llamar a la reflexión por el no. También tiene una actitud cívica y respetuosa. Lamentablemente el doctor Castro no ha podido llegar por razones de tráfico. En cualquier momento yo creo que se nos une, pero vamos a ir empezando con el doctor Prada, que es director del SENA, pidió un permiso, una licencia durante 30 días por el convencimiento que tiene de la prioridad de ayudar al sí, después se reincorpora. Y empecemos por preguntarle eso, doctor Prada. Hay quienes critican que esa fuerza que tiene el SENA, pues esa importancia que tiene. ¿Cuántos muchachos están estudiando actualmente? Estudian en carreras técnicas y tecnológicas 1.300.000 muchachos. ¿Y todos? ¿En total 1.300.000? En todo el país, sí. Okay. En solo carreras técnicas y tecnológicas, porque además está la oferta de formación complementaria, que son otros 3 millones de trabajadores. 4 millones de Y de más personas. Lo virtual, que son otros 3 millones. Bueno, entonces estamos hablando de 7, 8 millones de personas vinculadas. Y entonces sus críticos, doctor Prada, dicen, claro, se sale, tiene todo ese apoyo de toda esa masa tan importante que son los aprendices, los estudiantes del SENA, y después se vuelve a reincorporar. ¿Qué le dice usted a esos críticos? No, maravilloso, digamos, que se fijen en mí, primero que todo, y que me critiquen, pero la verdad es que hace 6 años fui congresista y fui autor, presenté el proyecto del marco constitucional para la paz. Ese marco es el que habilita todo el proceso de negociación. Por delegación del presidente, siendo congresista, estuve en La Habana dialogando con los negociadores de las FARC y he seguido el proceso detalladamente. El SENA se ha preparado seriamente para el posconflicto. He tenido que preparar además la ofensiva de presencia en los territorios donde el conflicto ha separado al Estado de hacer presencia social, como por ejemplo con más presencia de programas del SENA. De tal manera que conozco el proceso. Antes de pedir la licencia, aquí tengo los textos, no los leí, me dediqué a estudiarlos lo más juiciosamente posible y creo que es una responsabilidad mía salir con todo este conocimiento y el privilegio que me dio la vida de poder estar en el Congreso, de estar al lado del presidente del SENA, conociendo la intimidad del proceso. Me parece un acto de responsabilidad salir ahora. ¿Lo podría haber hecho desde el SENA? Claro que sí, la sentencia habilita que siendo director del SENA, estuviera ejerciendo el cargo, estuviera haciendo campaña por el sí. Hoy los funcionarios tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué tomó entonces la decisión? Básicamente para poderle dedicar más tiempo. Por ejemplo, aquí estamos en plena noche, que podría estar yo seguramente visitando alguna sede o en alguna ciudad viajando, pues es un agrado, pero una gran oportunidad de estar aquí, doctora Noemí, en su programa. Si estuviera allá, de pronto no hubiera podido venir. Entonces, me da más tiempo. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, a su conciencia, no al papel de convencer al sí, sino a su conciencia, porque hay muchísima gente que dice, yo tengo dudas, yo voy a votar tapándome la nariz, yo mejor me abstengo, en caso de duda me abstengo. Usted, cuando lee los acuerdos de La Habana, y hoy en particular vamos a hablar de la justicia, ¿no tiene preocupaciones? ¿No hay temas que no están resueltos todavía dentro del acuerdo? ¿Usted no tiene críticas para hacer al acuerdo? ¿En conciencia se lo pregunto? No, se lo respondo. El primer día que yo salí en licencia no remunerada a hacer esta defensa, me recibieron algunos periodistas y me hicieron la pregunta. Y les dije, mire, si el vicepresidente Germán le hicieron, además intentaron algunos hacerle bullying al vicepresidente porque dijo, hombre, tengo que leer despacio y mirar muy bien este capítulo precisamente de la Jurisdicción Especial de Paz. Yo creo que a todos nos asalta leer 297 páginas, estudiarlas en detalle, depurarlas académicamente bien, genera dudas, genera preguntas, pero al final de la lectura y del estudio, yo tengo mucha tranquilidad que nuestros negociadores, encabezados por Humberto de la Calle y por Sergio Jaramillo, hicieron un trabajo juicioso, serio y sistemáticamente bien hecho.
Ahora, viene una etapa de implementación. La preocupación yo creo que nace ahí. Por ejemplo, mire lo que pasó. Para integrar la Jurisdicción Especial de Paz y el nombramiento de los magistrados, particularmente los internacionales, se invitó al Papa a que nos ayudara con eso y el Papa, después de firmar los acuerdos, dijo que no. Ahí se presenta inmediatamente un vacío que es rápidamente llenado por la Comisión de Verificación. No haya requisitos pero para terminar la primera idea, se van a presentar vacíos. Y vamos a tener 6 meses de dificultades en la interpretación de los temas, en la aplicación, en la integración de las instancias. ¿Qué es lo más importante? Que hay instrumentos para resolver esos problemas y llenar esos vacíos. Y no hay riesgo de que en esos 6 meses de reglamentación que tiene el Congreso, más la iniciativa que tiene el presidente, la FARC diga que se contradice el espíritu del acuerdo. Bueno, precisamente para eso se tomó la decisión en los acuerdos de que haya una vocería de 3 personas de ellos, ciudadanos en ejercicio, no guerrilleros que están todavía en proceso apenas de desmovilización. Que haya 3 personas que tengan derecho a voz, que no pueden ser guerrilleros. No pueden ser guerrilleros, tienen que ser ciudadanos en ejercicio. Esa es la condición del acuerdo y me parece que eso va aclarando el tema y el respeto que se va a tener por el Congreso de la República. Vamos a ir al Congreso 6 meses a la reglamentación de todos estos temas y en esa reglamentación va a haber 3 voceros sin voto, pero van a tener la posibilidad de opinar en el trámite única y exclusivamente de lo que desarrolla este acuerdo, para estar en plena sintonía. Ayer anunció el ELN que entrará en un paro armado. En un paro social, o como lo llama el ELN. A mí me preocupa mucho que no se haya hecho paralelamente el acuerdo FARC-ELN. Y hay múltiples cláusulas del acuerdo donde entrar en azonada, afectar los servicios públicos, todo esto pues va a quedar en total impunidad, es decir, se perdona y no hay sanción por ese tipo de delitos. Entonces, si se sabe que ese artículo existe, dígame usted cómo puede ser la conducta del ELN en vísperas de entrar en un proceso de paz que como mínimo tendrá la base de la FARC en los paros y en las circunstancias de orden público que se presenten de aquí a entonces. Bueno, 2 cosas. Primero, acabas de hacer una afirmación que no puedo dejar pasar derecho y es que va a haber total impunidad. Puede ser mal interpretada por los ciudadanos en la medida en que hay una jurisdicción especial de paz con procedimientos, con jueces, con confesión de la verdad, con compromiso de no repetición. Sobre eso seguramente hablaremos más adelante. Pero le pregunto, para la zonada, ¿va a haber sanción? Puede ser amnistiable, que es diferente, pero no es impunidad sin juzgamiento. Tiene que haber una condición de relación directa entre lo que la persona hizo con el conflicto armado. No se trata de que aquí cualquier persona queda impune en cualquier momento. No, va a tener que someterse, contar la verdad. Si se quiere allanar a la amnistía, tiene que hacer compromiso de no repetición, contar la verdad, hacer compromiso de reparación espiritual y física. Claro, pero aquí va a haber efectos, pero va a haber efectos y eso lo podemos mirar. Claro, pero posiblemente no va a haber sanción para ese tipo de delitos. Ahora tomamos el texto exacto. Entonces, para el ELN, que tiene como mínimo el fundamento de lo que se acordó para la FARC, o decir que son de la FARC o cualquier cosa para que entren pues en el proceso, no hay un riesgo muy grande en materia de seguridad en el país. La situación con el ELN es que no hay proceso de paz con ellos. No hemos firmado ningún acuerdo final, se está en conversaciones a ver si podemos iniciar por lo menos a definir la agenda que nos llevaría, pero habrá que adelantar una negociación, habrá que destacar también, como lo hicimos durante 6 años con las FARC, un equipo del gobierno y un equipo del ELN que allanen el camino, pero este acuerdo que estamos hoy debatiendo, el que vamos a votar el próximo 2 de octubre, no es un acuerdo aplicable al ELN, ese es otro proceso, razón por la cual todo lo que hagan van a tener que responder y seguir respondiendo. Y si hoy capturamos la gente del ELN, va para la cárcel, en las condiciones naturalmente de la ley ordinaria. Con la esperanza de que le toque pues Tendrán que negociarlo, negociarlo, seguramente desmovilizarse, dejar las armas, contar la verdad, hacer compromiso. Pero el riesgo existe, lo que no podemos negar es que mira todo lo que tienen que hacer para llegar allá. Claro. O sea, no va a ser que venga acá y me acojo. Y una reflexión, mucha gente se sabe y se cree inocente frente al tema del conflicto, frente a todo este proceso.
puede haber sido o no investigada por la Fiscalía, inclusive cosa juzgada no hay. Es decir, si ya lo declararon inocente, se puede volver a abrir. Pero esa persona... No, para ahí, porque la cosa juzgada se puede violentar a solicitud de la parte. Exacto. Yo también que si fue inocente, no es que venga, le reabro el proceso y lo condeno. Tiene que haber una solicitud por ejemplo, de la paramilitar espantoso puede, para tener las ventajas que da este acuerdo, solicitar que la cosa juzgada se reabra, por ejemplo. Pero le sigo comentando. Entonces esa persona se siente totalmente inocente e inclusive en la Fiscalía se han hecho investigaciones y lo han considerado inocente. Pero viene una ONG o un colectivo, como está autorizado por el acuerdo, y lo obliga a ser juzgado. Puede que salga inocente al final del tiempo, pero no se puede politizar eventualmente eso y la vida de esa persona inocente. Estamos hablando no de criminales, sino de inocentes, sometidos a procesos, a pago de abogados, a investigación, a la indignidad de ser señalado, a todo eso. Puede que al final de los años resulte inocente, pero no es someter a muchísima gente a ese riesgo. Mire, muy buena pregunta, doctora Noemí, muy buena pregunta. Uno, cualquier ciudadano, cualquier persona y cualquier organización hoy en la justicia ordinaria puede ir y poner un denuncio para que llamen a una persona a responder por algo que considere violó la ley. No es un privilegio de la Jurisdicción Especial de Paz, hacemos esa claridad. En el texto de los acuerdos dice que cualquier información que llegue al Tribunal de Paz proveniente de la Fiscalía, los órganos de control o cualquier ciudadano u organización de derechos humanos, etcétera, va a llegar, pues es un indicio de prueba que va a ser puesto en consideración de las personas para que se puedan defender. En una primera etapa, con una simple llamado para que responda sobre el tema, pero hoy ocurre exactamente lo mismo. Pero para que eso se judicializa, la denuncia que hace el ciudadano o la organización tiene que ser fundamentada, tiene que tener pruebas, tiene que tener criterios objetivos claros que permiten identificar que ahí hubo una conducta delincuencial, no a cualquiera. Es decir, yo, Alfonso Prada, llega una ONG, seguramente puede haber una que diga ese tipo es un tipo muy malo y ayuda a financiar la guerrilla pero a usted le acaban la vida en ese momento, hay una comisión de investigación. No, pero eso ocurre hoy ocurre exactamente lo mismo en la jurisdicción ordinaria, es que cualquier persona va y lo calumnia a uno y le dice cualquier cosa y uno va y se presenta y resuelve el caso, pero eso pasa. Pero no podemos comparar para que nos digamos... ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque va a haber una justicia especial para que todas las personas que directa o indirectamente tuvieron que ver con el conflicto en estos 52 años sean llevadas voluntaria u obligatoriamente a esta jurisdicción. Entonces sí va a haber un clima distinto. Hay una cosa maravillosa que nadie ha destacado y yo la destaco. Aquí se dice en los acuerdos que cualquier investigación que se haga contra cualquier persona tiene que tener debido proceso, y el debido proceso es el que jurídicamente está establecido en la ley colombiana y en la jurisprudencia, no a cualquier persona, y con todas las garantías para que pueda uno defenderse. Vamos a comerciales y seguimos con este debate tan interesante. Sí, es que el tema de la condena, pues uno se imagina que unos magistrados finalmente uno pueda llegar a ser absuelto si es una persona de bien. Claramente. Pero el proceso es tan terrible. Claro. Es decir, verse sometido a un proceso, a necesitar abogados, a vivir la indignidad. Pero aquí estaba mirando lo de el riesgo del ELN, que yo creo que tiene que ser tratado con muchísimo cuidado por las circunstancias. Dice el acuerdo, también serán liberadas las personas condenadas o investigadas por delitos de asonada, obstrucción de vías públicas, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, perturbación del servicio de transporte público, daños en bien ajeno, lesiones personales y demás delitos ocasionados. Entonces, pues son delitos tremendos que serán liberadas y revisadas las condenas. Pues entonces el ELN va a tener esa expectativa de conseguir este mismo tratamiento en los paros que se pueden venir. Es decir, es una transición muy compleja, porque también, por ejemplo, los de las FARC, que están metidos en narcotráfico o en minería ilegal, pueden ampararse para seguir en eso, en el escudo del ELN, que puede engrosar las filas. ¿Cómo ve usted eso? Sí, van a ser liberados, quiere decir que están capturados o están condenados por el tema, y mientras el ELN siga haciendo paros armados en regiones de Colombia, va a tener toda la fuerza del Estado persiguiéndola y metiéndolos a la cárcel como debe ser. ¿Qué significa eso? Que mientras, mire lo que nos costó el proceso con las FARC, 6 años. Pero si no sabe que le van a perdonar dentro de un ratico, pues. Sí, seguramente que sigan pensando eso.
y que seguramente nos vamos a demorar 6 años negociando con ellos y 6 años van a estar en la cárcel mientras salen. También que la cosa no es tan sencilla que, no, venga y suscribimos ya el acuerdo y sáquenos a todos los de la cárcel. 2, cualquier salida de la cárcel de miembros del ELN será posteriormente a la firma de un proceso de paz que no ha empezado. Y segundo, va a ser sobre la base, como lo acabo de mencionar, con reglas de juego claras, con tribunales de juzgamiento especial y van a tener que probar su vinculación de esas actividades con el conflicto Dios quiera armado. que personas inocentes no tengan que pasar por el suplicio de un proceso penal que es muy duro y muy costoso, acaba la tranquilidad, la salud y todo. Pero bueno, le pongo otro caso, el que no es tan inocente. Sí. Un alcalde por allí corrupto totalmente, que le robó pues a la salud y entonces consigue que mediante la investigación que se va a adelantar y todo, digan que le dio platica a la FARC. Entonces, en el momento que le dio platica a la FARC, ya su delito de corrupción es mirado distinto, porque ya es un cómplice que tuvo que ver con el conflicto, se juzga por el tribunal y se ve como un apoyador de la guerrilla y de la causa guerrillera. ¿Cómo ve usted el riesgo de que los delitos y los criminales que no tienen nada que ver con el conflicto busquen avales y maneras de protegerse así? Yo creo que estamos frente a en este caso hipotético, doctora Noemí, que usted plantea, estamos frente a un delincuente de corrupción claramente que merece ser castigado en la jurisdicción ordinaria y con toda la verticalidad y la severidad de la ley. Quien pretenda meter un caso de estos como mampara para lavar su actividad de corrupción está cometiendo un nuevo delito. No solamente se le robó la plata a los colombianos, sino que además pretende engañar a la justicia colombiana para obtener un beneficio que no le corresponde. Pero una preguntita. Sí, claro. Es decir, personas que han secuestrado, extorsionado, asesinado, hecho masacres, pues hacer una cosita de esas de ayudarle a un futuro cómplice político o algo, ¿no será muy fácil? No, yo no creo, porque necesariamente tienen que hacer toda una conspiración para engañar a la Jurisdicción Especial de Paz, a los jueces de la República, a la comunidad internacional. Yo no creo que sea fácil. Mire, pero ¿cómo se prueba? A ver, yo no creo que sea tan conspiración, porque ¿cómo se prueba que él no cogió un dinero en efectivo y se lo dio para su actuar? ¿Cómo es posible, que no? Si es plata de él y le dio una plata para que actúe... Que no se la dio, pero dicen que se la dio. No, por eso, pero entonces es lo que nos va a contar. Él coge una plata, se la da a la guerrilla para que haga alguna operación y hoy la va a confesar. Eso es totalmente diferente a haberse robado la plata de la salud y por cuenta del robo de la plata de la salud que haya ocasionado muertes en el municipio. Eso es completamente diferente. No se presente. No, y ahí no hay conexidad entre lo uno y lo otro. Pero, hay que tener mucho cuidado. Es muy difícil probar que no hay conexidad. ¿En qué hay, digamos, conexidad entre una persona que se presente a la jurisdicción especial y una muerte, por ejemplo, que él haya matado a una persona y lo haya hecho en combate? Que porte ilegalmente arma ilegal. Eso es conexidad, sí, porque era para el combate, era para suministrársela a la guerrilla. Pero así de claro es, la cosa no es que cualquier delincuente aquí puede acogerse a la jurisdicción sin que haya ningún tipo de conexión real. Pero ojalá... Y si se la inventa va a cometer otro delito. Ojalá los que por extorsión hayan dado dinero, que es tan difícil de probar ese tema, o que por aprovechamiento de estas ventajas digan que le dieron, pues que quede... Muy bien. Hay otro tema que es como de mucha reflexión, y es la cadena de mando. El acuerdo dice que solamente responderán los jefes de la FARC por sus propios actos. Es decir, la responsabilidad colectiva de que se salió de sus manos porque un guerrillero actuó más allá de lo que se le dijo, y lo mismo para los militares que actuaron, por ejemplo, los falsos positivos, que fue decisión que tomaron los soldados y no sus jefes. Pues acaba con esta responsabilidad y con la cadena de mando, pues que es lo que ha salvaguardado. Además que después de la Segunda Guerra Mundial, pues usted que ha leído todos los filósofos de la sanción y de la pena, con el tema, por ejemplo, de los colaboracionistas, pues que usted se ha dado cuenta que la responsabilidad es personal, pero cuando viene de los grupos colectivos de políticas no han podido ser exonerados. Eso es complejo. ¿Cómo ve usted ese tema de que no se afecte la cadena de mando y que no se laven las manos los cabecillas criminales en una u otra dirección que mandaron a hacer los falsos positivos echándole la culpa a la última, al soldado de abajo, o el guerrillero echándole la culpa al guerrillerito que no se puede defender? ¿Cómo
evitar eso? No, yo creo que razonablemente el acuerdo lo pone en blanco y negro y menciona efectivamente que hay la responsabilidad, digamos, es subjetiva. La responsabilidad penal de estos filósofos que me decía usted del derecho penal, la responsabilidad penal es subjetiva, no es trasladable al otro, salvo que haya habido una determinación de parte de un sujeto agente que determina al otro a realizar una conducta. Por ejemplo, el jefe con el subordinado. Ese es el caso que usted me plantea con el tema militar. Ahí lo que se plantea no es que desaparezca la cadena, pero que se analice, lo que se reclama es que se analice objetivamente para que se mire cuál es el grado real de incidencia que tiene el superior sobre el inferior para haber hecho la conducta. Si el inferior efectivamente se desmide completamente y hace algo completamente diferente a la orden original, la responsabilidad recae en el inferior. Pero si se nota una conexión de responsabilidad del superior que determina la conducta del inferior, la responsabilidad se mantiene. Vamos a hacer una pausa y continuamos con este importante diálogo. Hay una pregunta que necesitamos hacer. Dentro de los acuerdos de La Habana se dice que no importa el crimen, el delito y la sanción, que de todas maneras se podrá ir a actividad política. ¿Cómo lo entiende usted eso? Es digamos, el numeral 36 tal vez de los acuerdos que plantea que la 36, inhabilidad... Exacto, la inhabilidad política o no. Yo lo planteo en forma muy sencilla y es... Lo que estamos haciendo, como se hace en todos los acuerdos de paz del planeta, es lograr que dejen las armas, que dejen de matarnos por pensar diferente y que pasen al escenario de la democracia. Lo que queremos es habilitar un espacio en el que ellos puedan intervenir con la palabra, que se ganen las curules, que se ganen las alcaldías, si es que tienen el apoyo de la ciudadanía, pero que se las ganen con ideas, con argumentos. No la única manera de lograr eso, la única manera de lograrlo es naturalmente a través de habilitarles la posibilidad de espacio político. Aquí, ¿qué se hace? Se facilita la creación del partido político que posteriormente a la desmovilización de las FARC se cree, se le facilitan los recursos necesarios para que pueda comenzar a operar. Una masacre de matar, por ejemplo, los diputados, dar la orden... Digamos, hay que mirar cada caso en particular, porque las premisas generales en derecho son muy peligrosas, y cada caso es tan diferente y tan complejo que habría que mirar, porque cada uno tiene que ir a contar su verdad ante la jurisdicción especial. Y no necesariamente lo que ellos cuenten es lo que finalmente va a aceptar el Tribunal Especial de Paz. Si el Tribunal Especial de Paz valora como engaño, como mentira, que no se contó toda la verdad, que no va a ser realmente compromiso de no repetición o no repara a las víctimas, la persona no se hace beneficiaria y termina siendo... el delito que haya cometido, podremos tenerlo en el Congreso. Entonces, hay diferentes tipos de delitos y va a haber diferente tipo de tratamiento. Por eso te decía, hay que mirar exactamente... No importa la sanción, se podrá habilitar políticamente. Pero hay que ver exactamente cada caso, porque estas afirmaciones generales son supremamente delicadas. Última pregunta. Pero termino con eso, y es, van a tener que someterse a un procedimiento muy estricto, con veeduría internacional, para que nos cuenten la verdad, reparen. Es decir, aquí la cosa no va a ser tan sencilla pues de llegar y que no pase nada. Y una última pregunta, pero lo quiero volver a invitar porque pues, es muy importante aclarar muchos temas, o no aclararlos. El tema de el guerrillero que puede ser víctima y ser resarcido, el guerrillero, por nuestra sociedad. O por ejemplo, familiares de los guerrilleros que pueden reclamar como víctimas. Por ejemplo, le doy el caso. ¿Pueden los familiares de Raúl Reyes, para ponerlo bien en concreto, reclamar como víctimas? Habría que estudiar el caso en concreto. Si se opina por el tribunal, pero respondo con lo siguiente. Del Estado. Respondo con lo siguiente. Hoy en la jurisdicción ordinaria, si hay un exceso de un militar, si hay un exceso de un funcionario público y afecta a cualquier ciudadano, hay necesariamente que indemnizar los efectos, es decir, hay que reparar a la persona, a cualquier persona que por la acción del Estado se le haya de una u otra manera vulnerado sus derechos y se le haya generado el derecho al reconocimiento de alguna reparación, naturalmente hay que reparar. No es digamos, ese es el principio constitucional, que se respetan los acuerdos, pero también existe en la jurisdicción ordinaria. Habrá que ver en caso en particular si procede o no procede. Sí, no alcanzó a llegar lamentablemente el doctor Jaime Castro, pues que venía convencido de que hay que proponer el no, lo invitaremos en otro programa. Pero pues lo mismo que habría hecho yo con Jaime Castro para que convenciera a los televidentes por el no,
pues le pido a usted que se despida de los televidentes, como usted quiera. Muchas gracias. No, lo primero es hacer un nuevo llamado, porque sé que en estos días se han presentado episodios en la calle de chiflidos y cosas, y quiero hacer una ratificación pública de que suscribí el Pacto por el Respeto e invito absolutamente a todos los colombianos, por el sí o por el no, a que hagamos campaña con argumentos y con enorme grado de respeto. Y naturalmente anunciar que quisiera, con todo el respeto y la consideración, invitarlos a votar. Y si votan por el sí, naturalmente, con ese mismo respeto, decirles que al día siguiente de ese voto, el 2 de octubre, va a haber el inicio de un nuevo país, un país en donde no sigamos reclutando los menores para la guerra, en donde los campesinos tengan la posibilidad de titular su tierra, en donde las víctimas comiencen a superar su dolor con la reparación del perdón, el perdón que hay que ofrecerles, la reparación material, y que comencemos a crear en la comunidad internacional, usted, Noemí, que es tan experta en este tema, un ambiente para más inversión, para más riqueza, para más generación de empleo. Esto no trae sino Le cosas pregunto, buenas. cuando usted vaya a votar por el sí, ¿se tienen que tragar varios sapos, muchos sapos o no? En conciencia contesten. Yo voto por el sí con una convicción profunda de que es lo mejor que le puede pasar a Colombia. No se tiene que tapar la nariz ni tragar sapos. Nos vamos a tener que acostumbrar a convivir, vamos a tener que acostumbrar a ser una sociedad reconciliada. Yo quiero ser un factor de reconciliación y de respeto. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que quisiera uno, que se estuviera debatiendo en las universidades, en las calles, en todos los espacios, con el máximo respeto, al margen de tanta propaganda. A mí le hago una confesión: la propaganda sin contenido, solamente con conductismo y dirigismo, y algunas veces con mermelada, no me gusta, pero este tipo de análisis y de reflexión es lo que debía imponerse en el sí o en el no, en lo que usted decida.